Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. con un aplauso para Hola, ustedes, hola. feliz sábado para los que nos están escuchando el sábado. ¿Cómo está Titi? Bien, Mati, aquí en Chillán, contra viento y diluvio. ¿Y tú? Bien, gracias al Señor, contento de estar aquí en un nuevo Espacio Podcast junto a nuestros auditores oyentes del mundo. Titi, los saludos que tenemos esta semana. Al tiro, Mati. Tenemos un saludo en Instagram de Alexa Pamela, nos manda un corazoncito desde Instagram. Nosotros también te damos un corazoncito, Alexa. Y tenemos otro comentario de Preparándonos para su venida. Nos dice: feliz sábado, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenos los podcasts. Saludos también para ti, amigo, y también para tu grupo de jóvenes allá en Buenos Aires. Así que el Señor los bendiga grandemente. Tengan un feliz sábado. Saludos a mis queridos campeones mundiales, los argentinos. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen sábado. Vamos a comenzar ya con nuestro comentario de esta semana. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Chile, tanto en Instagram como en YouTube, y nosotros subimos el Espacio Podcast también en Spotify. Pueden buscarnos como Espacio Podcast, pongan igual Escuela Sabática, porque hay gente que nos está copiando el nombre, pero no importa, los perdonamos, no los vamos a demandar. Así que vamos a partir, le voy a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para comentar ya el folleto de esta semana. Por supuesto, oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Señor. Gracias, Padre, por este folleto, porque podemos entender cosas, Señor, que usted tiene preparada para nosotros. Le pido, por favor, que nos acompañe en todo momento. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar con la lección ya número 5 de este folleto sobre Apocalipsis, que está muy bueno. Dice el título: La buena noticia del juicio. Y el texto que vamos a estudiar esta semana tiene que ver con Daniel 7. Nosotros sabemos que tarde o temprano, de una u otra manera, el juicio tan esperado, tan necesitado, va a suceder, ¿cierto? Entonces va a llegar el momento en el que Dios mismo, el juez supremo, va a administrar lo que es el juicio. Y cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta, ¿cierto?, de sí mismo a Dios. Da un poquito de miedo como pensar en el juicio, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que ante Dios es el que conoce hasta nuestras más profundas cosas que hemos hecho, ¿cierto? Pero el juicio revela también una última instancia, la bondad y la gracia de Dios. Revela que Él es justo y que es misericordioso en la forma en que trata tanto a los salvos como a los perdidos. Entonces, de ahí pasa a ser algo que da un poquito de miedo a una buena noticia. Pasa a ser un juicio que de verdad se espera. Así que esta semana se explora lo que ocurre cuando el pueblo fiel de Dios se enfrenta a este juicio futuro. ¿Es una buena noticia, una mala noticia? ¿Nos debería dar miedo o nos debería dar como alegría? De esto vamos a hablar. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Sí, mira, quiero hablar de juicios que fueron populares en la historia. Hoy día, por ejemplo, es muy común ver juicios, la gente los ve online, les gusta. El más conocido y último, ¿cuál fue? El de Johnny Depp con Chris Amber. ¿Cómo lo vamos a olvidarlo? Pobrecito Johnny Depp. También hay otros juicios que son muy mediáticos. Yo me acuerdo el de Jeffrey Epstein hace unos años atrás, cuando vivíamos justo con la Titi, y yo estaba muy metido en el... Les recomiendo que lo vean, muy perturbante, pero necesario. Y, por ejemplo, el juicio a Michael Jackson, que tuvo varios juicios sobre abuso sexual y salía inocente, y no se sabe si era inocente o no. Bueno, también está otro juicio que fue muy mediático, que ya, digamos, el mundo estaba un poco más conectado, pero fue uno de los más perturbantes, el de la familia Manson, que son uno de los asesinos sanguinarios. La familia Manson era como una secta satánica que el líder Charles Manson mandaba a matar a las personas que lo seguían, y la gente lo hacía. Y a ellos se les condenó con la pena de muerte. Pero justo el año siguiente, cuando ellos iban a ser ejecutados, se abolió esa pena y se les reemplazó por cadena perpetua, y ellos todavía están en prisión. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy día es muy mediático ver un juicio, pero voy a hablar de dos juicios que fueron
así los voy a decir ya, extremadamente mediáticos, a pesar de que en ese tiempo no existía ni siquiera el internet, ni las cámaras. Bueno, en uno sí que existían las cámaras, pero en el otro no. Y son muy mediáticos. Por ejemplo, voy a decirlo así, y hoy día voy a sonar controversial, pero no me importa. Ustedes me quieren mucho, así que me perdonan. Los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son conocidos, bueno, los que han estudiado quizá alguna vez los juicios de Nuremberg son los juicios que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial, a los alemanes en Alemania. Y se escogió Nuremberg porque Nuremberg era como la ciudad de fuerza de los nazis, a donde más se reunía, donde era más simbólica, y aparte el tribunal, o el juicio, perdón, el edificio de justicia que quedó ahí, como que fue uno de los pocos que no se destruyeron. Entonces se tomaron a los alemanes que habían hecho habían hecho crímenes de guerra y se enjuiciaron. Ahora, lo que voy a decir es controversial, pero estos dos juicios que voy a nombrar son como los juicios más injustos de la historia. ¿Qué está diciendo el Matías? ¿Apoya a los nazis? Atento a lo que voy a decir, porque miren, estos nazis fueron juzgados post una Segunda Guerra Mundial, que digamos que es la gran guerra, ¿no? Es la mayor guerra de la historia. Y ellos son juzgados, e incluso uno de los que batalla en esta guerra, que es Göring, él dice algo como esto, ¿no? Él dice: somos enjuiciados con leyes que no existen. O sea, estaban siendo enjuiciados con leyes sobre crímenes que todavía no existían. Pero mira, por ejemplo, se viola el principio de territorialidad. O sea, estas personas están siendo enjuiciadas por otros países en su país. Y aparte fueron enjuiciadas por 4 países, siendo que fueron más países afectados. Mira lo que voy a decir, atento, ¿ya? Porque no quiero que se quede solo aquí el discurso. Ellos fueron enjuiciados por crímenes de guerra, y cuando los americanos y los franceses también cometieron crímenes de guerra y no fueron enjuiciados. Dime de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con los que estuvieron en la Unión Soviética y también estuvieron en campos de concentración y también murieron millones de personas? O en China. ¿Qué pasa con esos juicios? Ahora, también, tristemente, fueron enjuiciados solo las personas que, obviamente, disculpe que lo diga así, estaban vivas, pero por ejemplo Hitler, Himmler, Goebbels estaban muertos. Ellos, tristemente, no pudieron ser enjuiciados, y era justo enjuiciarlos. Y de todos los que fueron enjuiciados, la pena más baja fue de 10 años, por ejemplo. Y 12 fueron enjuiciados a muerte en la horca. ¿Ya? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque aunque a pesar de que obviamente fue, digámoslo así, ¿no?, un juicio entre comillas justo, porque dicen que la justicia es ciega, tenía que enjuiciarse en estas personas, pero la justicia no podía velar por las otras cosas. Tenía que enjuiciar a las personas malas que hicieron esto, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque ningún juicio humano puede llegar a ser justo al 100%, ¿no? Poniéndose de todos los puntos de vista como hoy día lo hace la gente. Y el segundo juicio, que para mí es súper significativo, es el juicio a Galileo Galilei en 1663. ¿Ya? Él se le enjuicia por una idea que tenían los griegos, que era Aristarco, que se creía que el planeta era el centro del universo, pero Galileo, basado en lo de Copérnico, dice que no. Y él demuestra con las leyes del movimiento, ¿no? Y como que viola este principio, se le llama así, tolemaico, porque Ptolomeo hace un gran compendio de lo que decían los científicos, no porque Ptolomeo lo propuso. Pero no era una idea de él, primero, y segundo, como que la Inquisición juzgaba todo lo que cuestionaba siquiera un poco nomás las creencias católicas. O sea, no se podía ni siquiera decir algo y lo cuestionaba. O sea, fue muy injusto. Y este es un dato de alto impacto, pero hasta Lutero lo criticaba. Mi gran llamado Lutero lo criticaba. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque finalmente en el juicio se dictamina que no se hable más, y este hombre no lo habló nunca más. Firmó incluso, se arrodilló y firmó que no lo iba a decir nunca más. Pero después la Iglesia Católica reconoce que lo que dice es verdad. Entonces, aquí quiero ir con todo esto. ¿Por qué son tan injustos estos juicios? Porque el juicio humano nunca va a ser 100% justo. Aunque hay casos que como que uno dice, oh, qué bueno que se hizo justicia, ¿no? Siempre el humano es muy falible. Pero ¿y qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el juicio de Dios? ¿Dios se va a ver por todos lados como un Dios justo? ¿A quién estamos enjuiciando realmente en el tiempo del fin? En eso quiero reflexionar. Y bueno, en eso vamos a reflexionar esta semana. Ahora viene, escribe.
Voy a leer el texto bíblico de esta semana, que es todo el capítulo de Daniel, pero específicamente el versículo 22, que dice: hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Mati, cuéntanos, ¿qué te pareció este estudio? ¿Qué es lo que resaltarías? Ya, quiero resaltar hartas cosas. Primero, cuando se habla de los libros, ¿ya? Bueno, vamos a hablar del juicio, ¿no? Siempre la Biblia habla de juicios, habla de los jueces, como que hay mucho ámbito legal en la Biblia, que, bueno, a todo esto los códigos legales, muchos se escribieron basado en las deuteronómicas, pero hay mucho ámbito legal en la Biblia, y en Apocalipsis no se queda de lado haciendo alusión al juicio de Dios, porque Dios es un Dios justo, de él es la venganza, ¿cierto? Pero hay una característica de Dios, que Dios es bueno. Y no hay a donde puedas posicionar, que lo dije antes en los datos de alto impacto, ¿no? No hay donde puedas posicionar a Dios donde él se vea como un Dios malo. A pesar de que hay cosas que uno dice como, oye, pero está aquí como que fue un poco fuerte. No hay donde tú puedas colocar a Dios donde él se vea como un Dios injusto. Dios es 100% justo, ¿ya? Él es el dueño de la justicia y él es la justicia. Donde la justicia y la paz se besan es precisamente en Jesucristo. Entonces, lo primero que quiero resaltar es lo de los libros, ¿no? Se habla de que hay varios libros. El libro del Cordero, el libro del juicio, el libro de las memorias, perdón, el libro de las obras. La Iglesia Adventista propone que hay 3, ¿cierto? Que es el libro del Cordero, que es el mismo libro de la vida, que es en donde se escriben los nombres de las personas. Siempre me acuerdo de un acto pedagógico que hizo un médico que conozco para los niños. Está el libro de la vida, en donde se anota todo el que cree en Jesucristo. Listo, el libro de la vida. Después dice, está el libro de las obras. O de las memorias, por ejemplo, no sé. Es porque son 2, ¿no? Y él dice, todo acto bueno se anota, ¿cierto? Y todo acto malo se anota, pero puede ser cubierto o tachado, decía él. ¿Por qué? Porque la persona pidió los méritos del que es bueno, que es Jesucristo. Entonces, él dibujaba los libros y todo. Y, bueno, quiero decir esto, ¿no? Que cuando se habla de libros en la Biblia, en ese tiempo eran solo rollos. Entonces nosotros lo interpretamos con libros. Quizás las visiones ellos veían rollos nomás. O quizás veían tablets. No lo sabemos. Porque eran visiones. ¿Ya? Eso es una cosa, los libros. Segundo importante es que ¿quién es el que realmente está en juicio? Se ve que el juicio de Dios realmente cae sobre Jesús. Y Jesús muere por inocente, ¿ya? Que eso es súper importante en esta lección. Jesús muere siendo inocente, pero de causa culpable. O sea, como que él era el culpable, pero en realidad no lo fue. ¿Qué hizo él? Vino al barrio más marginal y tomó a los más marginales del universo, a nosotros, y él cargó toda esa culpa y la sufrió como culpable, siendo él inocente. Entonces, ¿qué significa eso? Como dice Romanos 4, que nosotros al creer en él somos contados por justos, ¿ya? Entonces, ahí es donde recae el juicio de Dios, en Jesús, y vemos cómo es de temible, ¿no? El juicio de Dios por causa del pecado, que hasta el mismo Dios podría sufrirlo, ¿ya? Algo así lo podemos entender. Pero ¿qué pasa en Apocalipsis 4 y el 5, que es como los textos de esta semana? Se ve que Jesucristo es el que recibe todas las bondades, ya se nombran 7 bondades, la riqueza, la gloria, el poder. Me encanta esas alabanzas de los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único bueno sin discusión. Aunque sea enjuiciado y aunque pague por culpa que no es de él, nunca va a ser malo. No hay donde tú puedas poner a Jesús para que él sea malo. Entonces, primer juicio se cae sobre Jesús y todo el universo ve que él es bueno. Entonces, ¿por qué decía quién es realmente enjuiciado? Porque el realmente enjuiciado en todo esto es Dios. Porque se puso en duda la justicia y el amor de Dios. Y en Jesucristo se vio que no hay cuestión ni duda alguna. Incluso Elena de White llega a decir en su libro, él dice a toda la gente que toda duda sobre Dios fue sanada en la cruz y toda simpatía hacia Satanás fue anulada. Y termina con esto, ¿no? Con el juicio final. ¿Y qué es lo que decía la Titi en realidad? Que es bueno que Dios nos juzgue al final de los tiempos, porque si fuéramos nosotros los que nos juzgamos, sería mucho más injusto que cualquier juicio que existió en la tierra. Pero es Dios el que nos juzga. Y al juzgarnos Dios, nosotros tenemos el acceso gratuito a su gracia y a su trono. Entonces, esto es lo bueno del juicio final, ¿no? Bueno, y la Biblia dice que Jesús es nuestro juez, ¿no? Él va a ser el que nos juzga. Entonces, alabado sea el Señor, porque Él mismo que murió por nosotros es quien nos juzga.
Y bueno, termino con esto, ¿no? Aparecen los 24 ancianos. Y hay controversia todavía en la iglesia adventista. ¿Quiénes son estos 24? ¿Son los ángeles? ¿Son los de otros mundos? ¿Somos nosotros? ¿Y por qué quiero hacer alusión a los 24 ancianos de Apocalipsis 4? Y es porque es como que las personas, todos tienen que ver que Dios es justo hasta el fin. Ellos van a estar ahí observando y escrutinando todo lo que Dios hizo y se va a ver que Dios es bueno. Por eso Filipenses 2 termina diciendo que por eso toda rodilla finalmente se dobla. Los que lo cuestionaron y los que no. Toda rodilla se tiene que doblar. No solo una, todas. Las rodillas del universo se van a doblar ante Jesucristo, que se ve como el justo. Entonces, con eso termino, ¿no? Gracias, Señor, porque eres tú el que nos juzga y porque tenemos ese acceso libre de gracia. Amén, qué maravilloso mensaje tenemos y qué esperanza es que el Señor nos vaya a juzgar. Es muy loco porque el libro de Daniel y Apocalipsis están muy conectados. Sabemos que Dios llamó la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que iba a arreglar todas las cosas. En el libro de Daniel nos dice cuándo empieza el juicio y en Apocalipsis anuncia que la hora del juicio final, ¿cierto?, de Dios ha llegado. Y sabemos que el tema decisivo de este juicio, como decía el Mati, es el carácter de Dios. Sabemos que Lucifer desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Él afirmó que Dios es tendencioso e injusto y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces vamos a tener ese tema decisivo y es maravilloso saber que el juicio es parte de una solución definitiva de Dios al problema del pecado. Tenemos este pecado y por fin va a terminar todo lo que se ha sufrido durante la humanidad gracias a este juicio. Aquí vamos a dar fin a todo lo que conllevó el pecado. Y es súper loco porque los mundos no caídos van a estar viendo que Dios ha hecho todo lo que puede para salvar a cada ser humano, ¿cierto? ¿Y esto qué va a revelar? Va a revelar su justicia, va a revelar su misericordia, que nos habla de su amor, de su ley, de su voluntad bondadosa de salvar y de su poder para liberar. Vamos a ver que al fin y al cabo, en todo momento estuvo el Señor intercediendo por nosotros, estuvo en todo momento diciéndonos: hey, acuérdate de mí, acuérdate que morí en una cruz por ti, acuérdate que vencí el pecado solamente para poder salvarte en el momento en el que seas enjuiciado. ¿Por qué? Porque hay dos caras de la moneda en el juicio, ¿cierto? Están las personas las que no han elegido que el Señor interceda por ellos, entonces se les va a jugar por sus obras, por las obras que ellos tienen y ellos mismos se van a tener que defender con eso. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene algo maravilloso que es no ver sus obras, sino que ver por las obras de alguien que pagó el precio que deberíamos tener nosotros por pecar, la muerte, que es nuestro Salvador, nuestro Cristo Jesús. Entonces es algo maravilloso que el destino de toda la humanidad, ¿cierto?, se decida solamente por la intercesión que hizo nuestro Salvador. Así que la noticia es que para el pueblo fiel de Dios es súper ventajoso. Para aquellos que están vestidos de la justicia de Dios es algo maravilloso. Ahí en Salmos, voy a leerlo, en Salmos 51, del 1 al 4, habla algo súper bonito, miren. Dice el 51 del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante sus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nuestro Dios es maravilloso, es justo, es amoroso y misericordioso. Y ese día, a todos nos va a quedar más que claro que Él es amor y es justo. Ahora viene, asimila.
En Asimila me gustaría hablar un poquito de lo que dice Apocalipsis 5 del 1 al 5. Dice: vi que en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito, cierto por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y la persona que estaba hablando decía: yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y ojo, uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para que el libro y sus 7 sellos sean abiertos. Qué maravilloso es que el Señor haya venido a esta tierra a morir por nosotros y Él se haya hecho digno de poder interceder, de poder abrir este libro, de poder abrir estos sellos y hablar un poco del propósito del juicio. El propósito del juicio no es investigar lo malos que somos. A pesar de que nosotros vamos a ser los enjuiciados, ese no es su propósito. El propósito real es revelar lo bueno que es Dios, ¿ya? Nada más que eso. Termino con Hebreos 7:25, que dice así: por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Ahora viene aplica. En Testimonios para la Iglesia, Elena de White dice así: aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor, el que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos. Amén. Amén. Bien, qué lindo hablar de Jesús como nuestro justo Salvador, el único justo. Y agradecemos al Señor porque por medio de Él vamos a ser salvos de este juicio. Bien, vamos terminando. Agradecemos su audiencia. Recuerden dejarnos sus saluditos y comentarios. Pueden comentar, nosotros vamos a leer esta próxima semana. Pueden comentarla esta próxima semana en el de esta semana y nosotros leemos sus comentarios. Así que agradecemos siempre su audiencia. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo sábado. Recuerden estudiar su folleto todos los días. Que nuestros materiales están en Ministerio Joven Chile, en Instagram, en YouTube y en el Spotify Espacio Podcast. ¿Cómo se llama la lección de esta próxima semana, Titi? Lleva por título La hora de su juicio. Bien, nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. ¡Chao!